Ella era una ama de casa de un suburbio de Texas con una vida tranquila, un esposo, 2 hijos pequeños y ningún problema económico. Pero llegó un punto en el que para ella su vida era un sinónimo de monotonía absoluta. Estaba en sus 30 y necesitaba algo que cambiara su rutina. ¿Qué estaría dispuesta a hacer para conseguirlo? Mi nombre es Sandra, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el caso de Candy Montgomery. Candy creció mudándose con frecuencia, eso debido a que venía de familia de militares. En 1977 se mudó con su familia a otra parte de Texas, pero eventualmente el aburrimiento se apoderó de ella. Lo único que la motivaba un poco era su dedicación a la iglesia metodista de Lucas, de la que ella era participante activa. Un día en que jugaba en la cancha de voleibol de la iglesia, conoció a Betty y a su esposo Alan. Había pasado un año desde su llegada a ese vecindario. Desde el comienzo se sintió atraída por Alan. Ella insistía e insistía, ellos coqueteaban, pero no pasaba de ahí. Candy persistía y él dudaba. Alan había conocido a Betty en la universidad, donde él era asistente de enseñanza. Se habían casado en 1970 y tenían una hija. Ya habían planeado tener su segundo hijo. Pero parece que el matrimonio de Alan tampoco estaba muy bien, porque él se sentía muy inclinado a aceptar las propuestas de Candy. Sin embargo, temía las consecuencias de esa aventura. Su matrimonio podía terminar, qué pasaría con sus hijos, la comunidad se enteraría, lo podía perjudicar en muchos niveles. Pero eventualmente, en diciembre de 1978, comenzaron su romance. Se veían en un hotel cercano cada 15 días. Incluso por esa época, Candy se encargó de organizar el baby shower de Betty. Faltando pocos meses para que naciera la segunda hija de Alan, él se sintió culpable y terminó la relación. Después de que nació la pequeña, intentaron retomar su aventura, pero ya no funcionó, así que él le dijo que hasta ahí llegaban porque necesitaba dedicarle más atención a su familia. Y además, porque él y Betty estaban tratando de arreglar sus problemas de pareja en un programa basado en su fe. El viernes 13 de junio de 1980, Alan tuvo un viaje de negocios. Cuando llega al hotel, llama a su esposa para preguntarle cómo está todo e informarle que se ha instalado. Pero ella no responde el teléfono. A él se le hace muy raro porque eso no es habitual en ella, ya que Betty está esperando su llamada y no está trabajando. Decide llamar a un vecino y pedirle el favor de que pase a ver si Betty está bien, ya que no contesta el teléfono. Recordemos que no era la época de los teléfonos móviles. Sigue preocupado, llama a otro vecino. Le dice, oye, hazme un favor, ve a mi casa, mira si la puerta del garaje está abierta y entras y me cuentas si el auto de Betty está ahí. Hizo una tercera llamada, que fue precisamente a Candy, con la que no estaba en malos términos, y le preguntó si había visto a Betty. Candy estaba muy tranquila y le dijo que sí, que esa mañana la había visto y que estaba muy bien. Sin embargo, uno de los vecinos a los que Alan llamó se acercó a la vivienda de la pareja, entró por la puerta principal que estaba abierta y llamó a Betty, pero nadie contestaba. Sí escuchó llorar a la niña pequeña. Siguió por la casa y llegó a la zona de la lavandería. Había mucha sangre y el cuerpo sin vida de Betty. Luego se determinó que había sido atacada con un hacha 41 veces. La mayoría de esos cortes se hicieron post-mortem. Habían pasado 7 meses de la aventura entre Alan y Candy. En la escena encontraron una huella ensangrentada y se teorizó que el atacante era de baja estatura, posiblemente una mujer. En el baño principal había cabellos que no pertenecían a la víctima. Entrevistaron a Candy y dijo que la hija mayor de Betty y Alan se había quedado en su casa a dormir el día anterior y que por la mañana ya tenía que llevarla a la clase de natación. Entonces pasó sola a la casa de Betty a recoger el vestido de baño y que Betty estaba perfectamente bien, que la vio normal. Luego la policía habló con Alan y él confesó el romance, así que de nuevo el foco se centró en Candy, era la principal sospechosa. Todo apuntaba a que ella era, así que la arrestaron. La comunidad no lo podía creer. Esa mujer tan dedicada a su familia y tan devota de la iglesia no podía haber cometido un crimen tan horrible. Así que reunieron entre todos y pagaron la fianza por un valor de $100,000. Cuando estaba en la cárcel y tuvo que cambiarse su ropa por el traje de prisión, le notaron moretones, una herida en la cabeza y un corte en el tercer dedo de su pie izquierdo. Toda la evidencia estaba en contra de ella,
así que lo habló con sus abogados y decidió admitir su culpa. Que sí, que ella sí lo había hecho, pero que había sido en defensa propia. Queriendo usar el argumento de la enfermedad mental, lo que hicieron fue llamar a un psiquiatra para que le hiciera una hipnosis a Candy. Mientras se encontraba en el estado hipnótico, lo que pasó, según Candy, fue esto. Admitió que odiaba con todas sus fuerzas a Betty, porque ella le había arruinado la vida quitándole lo que más quería. Que esa mañana ella sí había ido a la casa de Betty a recoger el traje de baño de la niña, pero que apenas había entrado, Betty le había reclamado por el romance. Eso tomó por sorpresa a Candy. Intentó hablarle, explicarle, pero Betty no estaba para dialogar con nadie. Y, mientras sostenía un hacha, Betty siguió discutiendo. Peleaban por el hacha, empezaron a forcejear a ver quién se quedaba con el arma. Betty alcanzó a herirla en la cabeza y en el dedo del pie. Candy seguía insistiendo en explicarle, pero Betty, supuestamente, le había dicho «shh», y eso había activado un recuerdo traumático que tenía Candy de su infancia, de una mala relación con su madre, quien solía callarla de ese modo. Y desde ahí ella se desconectó totalmente. En medio de la lucha por el hacha, Candy logró quitársela, la empujó y Betty cayó dándole la espalda a Candy. Apenas vio que estaba en el piso, Candy levantó el hacha y le asestó el primer golpe en la cabeza, de un total de 41. La golpeé y retrocedí, y me miré y estaba cubierta de sangre. Me sentí tan culpable, tan sucia, me sentí avergonzada. Se duchó en la casa de la víctima, por lo que encontraron mechones de su cabello en el baño, y luego se deshizo de las sandalias con las que había ido ese día a la casa, que estaban llenas de sangre. El mes de octubre estaba por terminar, cuando el jurado, después de 3 horas de deliberación, decidió que Candy Montgomery no era culpable. Alan se mudó del lugar y se volvió a casar. En cuanto a Candy, se divorció, se mudó y volvió a usar su apellido de soltera, y al parecer, qué ironía, obtuvo un certificado como consejera de familia. Este ha sido el caso por el día de hoy. Si te ha parecido interesante, por favor suscríbete, comenta y déjame un me gusta. Eso me ayudaría mucho para que el canal siguiera creciendo. Recuerda que hago videos acerca de crimen real y de cosas extrañas que le pasan a muchas personas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.